El que quiere ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiere ser primero, que sea su esclavo. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 28 de febrero 2024. Bienvenidos a la reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó por aparte a los 12 y les dijo: ya vamos de camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregará a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús les replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecho, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos lo tiranizan y que los grandes lo oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiere ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiere ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos hace ver qué es lo que debemos hacer nosotros. En primer lugar, tenemos que hacer grande. Quiere decir, si queremos hacer algo bueno, si queremos obtener algún puestito o algún encargo de una asamblea, de una iglesia, de una comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Son los que tenemos que servir. Somos los primeros que damos el ejemplo para todos, pero lamentablemente no está sucediendo en muchas partes, no todos. Hay algunos porque tienen puestos, solo mandan, hagan esto, hagan lo otro, pero ellos no pueden hacer nada, más que yo tengo que planificar, yo tengo que dar. No, el Señor nos dice aquí a nosotros, en primer lugar es el que quiere ser grande entre ustedes, sea el que sirva. O sea, el encargado es el primero que tiene que servir hacia los demás. Pero aquí muchas veces al contrario. Los jefes no hacen nada, solo mandan. El sacerdote lo único que tiene que hacer es celebrar la Eucaristía, porque para eso es, pero no se preocupa por sus feligreses, si anda con necesidades o anda hay que ver lo que está pasando dentro de una comunidad, si se está llevando a cabo lo que el Señor le ha dado es decir, ese ministerio o el encargado. Tiene que vigilar que todo esté cumpliendo. Por ejemplo, el que predica, si está predicando el Evangelio del Señor, estar vigilante, estar atento, estás corrigiendo, pero que también tiene que servir, también tiene que
tomar muchas cosas. Eso es lo que dice el Señor. Pero el que quiere ser primero, que sea el esclavo. ¿Qué significa eso? Hacer de todo. Conocer de todo lo que hay que hacer dentro de la Eucaristía, dentro de la misa, dentro de la parroquia. Todo el trabajo en sí. Estar atento, estar vigilante. Como dice Tito 1:9. Por eso te dejé en Creto, dice, para que vigiles, y para todos aquellos que se salen de la doctrina y tápenle en la boca. Por ahí así más o menos dice, ¿verdad? Esa es la función de que debe ser un encargado. Entonces lo imitamos lo que dice el Señor. El Señor dice, así como el Hijo del Hombre ha venido a ser, no ha venido a ser servido, sino a servir. Claro, ¿qué hizo el Señor en primer instante? Cuando empezó a predicar, dijo, ha llegado el tiempo ya llegó, el tiempo ha llegado, convertidos y cree el Evangelio. ¿Qué dijo el Señor? Empezó a tener ayuno, 40 días, 40 noches para estar en el desierto. ¿Qué hizo el Señor? Proclamó su palabra, los instruyó a sus discípulos, fundó su iglesia, que solo en esta iglesia puede estar todo aquel que se acerca en el Señor. ¿Qué más hizo el Señor? Oró, pasó todo el tiempo en la noche orando. ¿Qué dijo el Señor? Les dio instrucciones a todos sus discípulos. Enséñales tal y como lo les ha enseñado. Esos son los que el maestro. Y eso tenemos que nosotros imitar. Tenemos que seguir los pasos del Señor. Pero de lo contrario, no somos buenos servidores. De lo contrario, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. El trabajo es entregar mi vida al Señor. Ahora lo voy a hacer lo que Él me diga a mí. A tus órdenes, Señor. A tus órdenes, ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que hay que hacer. Sea yo el primero, doy el ejemplo. Pero muchos primero solo dan las expectativas. Muestra que son servidores y hacen esto. Y solamente cuando hay un evento. Pero las cosas secretas no lo hacen. Para estar orando, para estar intercediendo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque dice que está muy ocupado. Eso es lo que el Señor nos reclama hoy. El primero tiene que ser esclavo. El primero tiene que ser esclavo de lo que tiene que ser, y el que tiene que servir. Así como el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos da también mucha importancia de esta lectura bíblica del Evangelio de hoy, a Jesús les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los escribas y fariseos, y también a los paganos será burlado del Hijo del Hombre, y lo van a matar, pero en tercer día se va a resucitar. Pero al escuchar esto, hay una mujer tan valiente, tan fuerte de fe, pero tan preocupando por sus hijos. Lo primero que escogió, le dijo al Señor, se le acercó y le dijo, Maestro, se postró delante de él, dice la Escritura. ¿Qué quieres? Dijo el Señor. Quiero que mis 2 hijos, uno a tu derecho y otro a tu izquierda. Mire qué topada esta mujer, pero también posiblemente qué fe para poder escoger lo mejor para sus hijos, pero que también nos deja una enseñanza a nosotros, que nosotros debemos preocupar las cosas del Señor para estar en su reino. Eso es lo que debemos ocupar nosotros también, ¿verdad? Pero que también nos dice la Escritura, nos dice de esta manera, hay alguien, o sea, los mismos discípulos se incomodaron, se enojaron, se indignaron, dice la Escritura, los otros 10, al escuchar que la madre de don Zebedeo, los hijos de don Zebedeo, pidiendo puesto. Y los apóstoles, los otros 10, se enojaron, se indignaron con ellos. Y por eso el Señor les dio esa orden. El que quiere ser primero, que se haga el último. El que quiere ser primero, que es el que tiene que ser esclavo o servirle a Él. Y por eso es importante que nosotros debemos entender el mensaje y escuchar lo que Dios nos
habla a través de su palabra, pero sirviendo, haciendo lo mejor para lo que Él dice, ser esclavo, ser servidor, será perseguido cuando lo está haciendo bien el trabajo, así como le pasa a Jeremías, el profeta, en la primera lectura. Al profeta le pusieron trampa, le pusieron, dice la escritura, le empezaron a poner, ¿cómo dice esta palabra? Lo intentaron a tapar el camino del Señor. Entonces él dice que lo pudieron trampa para no presentar al Señor, y el mismo Jeremías empezó a reclamar al Señor: mire que yo está delante de ellos, lo bueno ellos lo están tomando malo. Eso es lo que cuando nosotros hacemos las cosas buenas, la gente no les gusta. Pero hay algo impresionante en lo que dice la escritura al final del versículo. Dice: de la misma manera, el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Pero lo más impresionante es y dar su vida como rescate para muchos. Y dar su vida. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos dar la vida para rescatar a aquel que está poseído por el pecado. El Señor sí hizo grandes cosas porque Él es el Dios, el Todopoderoso. Lo rescató a muchos, a ustedes, a mí, en el pecado, en la esclavitud. Cuando el enemigo nos tiene agarrado, el Señor vino a rescatar. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra. Lo único que tenemos que hacer, no damos importancia a nuestros servicios, más bien le damos importancia a la presencia de Dios. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.